con Javier Zelaya en el nombre, pero a partir de ahí, digamos, espero al menos conseguir una pequeña parte de lo que él consiguió con vosotros en lo que se refiere a la curación de contenidos. Bien, como me ha presentado muy bien Pilar, yo vengo del mundo de la documentación, de la biblioteconomía y la documentación, soy compañero de Mónica en la misma facultad y también, paralelamente, vengo también al mundo del periodismo y la comunicación. También doy clases de periodismo. Son un poco mis dos confluencias, las dos áreas en las que ha confluido mi trabajo. Y en los últimos años, básicamente los últimos 2 años, estoy muy centrado en el tema que os voy a exponer ahora, que es curación de contenidos, que es un tema realmente muy reciente, que no existía hasta hace muy poco, como voy a intentar también transmitiros. Bien, lo que voy a hacer en esta charla, básicamente será primero presentar qué es la curación de contenidos, aunque algunos de vosotros seguramente, y espero que sepáis o hayáis oído hablar de qué es, presentarla de entrada, ver de dónde viene, su origen, a nivel general, qué significa la curación de contenidos, qué significa este papel nuevo de curador de contenidos, y después enfocarlo hacia el ámbito más concreto de la educación y de las bibliotecas. Eso sería como un primer bloque de qué es curación de contenidos y qué es el curador de contenidos. Y luego vamos a intentar ver cómo hacer curación de contenidos. En primer lugar, tratar de la estrategia, del método a seguir y de las técnicas, algunas técnicas a conocer para hacer curación de contenidos de calidad. Y, por último, veremos algunos ejemplos. Mostraremos algunas herramientas de curación de contenidos con algunos ejemplos. Todo lo que iré mostrando, aparte que este PDF, este PowerPoint está disponible, también lo tenéis disponible en mi blog, tiene diversos enlaces, porque esto, digamos, es una exposición, evidentemente, ante tanta gente, no puede ser un taller, por tanto, práctico, en el sentido de que si pudiese estar vosotros con ordenadores delante, podríamos ir viendo, practicando algunas de las cosas que digo, cómo hacerlas, ¿no? Por tanto, explicaré qué es, primero la parte más bien conceptual y teórica, la parte más de estrategia, de cómo hacer el proceso de curación de contenidos, y luego veremos ejemplos de herramientas y de productos realizados con curación de contenidos. Y os digo todos los enlaces porque yo creo que vale la pena que los diferentes enlaces que iremos viendo, que los tengáis a mano, que los consultéis en función de vuestro interés, de las cosas que os pueden llamar más la atención, desde tutoriales, que he incluido algunos tutoriales de algunas herramientas, para quien no las conozca, empezar por el principio, cómo funciona esa herramienta, hasta artículos que tratan de técnicas de caracterización de contenidos, que es la parte, digamos, más de añadir valor añadido a la curación de contenidos, que la que explicaré un poquito más con detalle, lo que yo llamo la caracterización de contenidos. Bien, ahora lo explicamos. Bueno, vamos por partes. Empezamos por el qué. ¿De dónde surge esto de la curación de contenidos? Esto es un término muy reciente. Es decir, tan reciente que la primera referencia de curación de contenidos es de septiembre del 2009. Por tanto, hace 5 años. Sí que antes, si buscamos un poco antes, hay algún texto que habla del papel del curador de información, ya se empieza a hacer la analogía de curador que viene de comisario, dentro de un rato lo explico un poco mejor. Sí que es verdad que había algún texto un poquito anterior al año 2009, pero es en el 2009 cuando hay un primer texto fundacional que define esta característica. ¿Y de dónde viene? Bueno, ¿de dónde surge? De la web actual. Esto es una infografía de lo que pasa en Internet en 60 segundos. Es decir, la gran cantidad de información que se mete cada minuto y que se consulta cada minuto en Google, en Spotify, en YouTube, en Facebook, en Skype, en Flickr, etcétera, etcétera. Esta situación es la situación de origen de la Internet y de la web, a partir de la cual este señor, que se llama Rohit Bhargava, pensó en esta nueva figura emergente del curador de contenidos. Este señor escribió un texto que es el Manifiesto por el Content Curator, Manifesto for the Content Curator, de septiembre del 2009,
en el cual da nombre a eso que estamos hablando ahora, bautiza con este nombre y trata las cosas básicas de la curación de contenidos que, digamos, ya están aquí y no han cambiado. Así que, evidentemente, posteriormente hay otros muchos textos que están ampliando esta disciplina, esta especialidad, pero ya aquí está el germen y todo lo básico, digamos, está en este texto. Os he copiado algunas frases del original en inglés, algunas frases significativas que desde entonces se han repetido mucho. Él predice que en el futuro próximo los contenidos en la web se duplicarán cada 72 horas. Si a esto no es exacto con precisión lo de las 72 horas o no, pero sí que sabemos que cada año los contenidos, no sé si casi se duplican, pero hay muchísimos más que el año anterior. Y hay muchos más contenidos generados en los meses de este año que los que se han venido generando a lo largo de la historia de la humanidad hasta ese momento. Es decir, la cantidad, digamos, estamos entrando en un gran problema, que es la cantidad, ¿no? La gran cantidad de información. Y él, que viene del mundo del marketing, este señor es profesor, es profesional del marketing y profesor de universidad del sector del marketing, él prevé esa situación y considera que con los sistemas que tenemos para acceder a la información no es suficiente. Los sistemas que tenemos básicamente es Google, los algoritmos, los sistemas que tenemos para acceder a la gran cantidad de información en la web. Estoy situándonos en el contexto de Internet, de la web, digamos que es de donde nace la curación de contenidos. Por lo tanto, pensemos en esta imagen que os enseñaba en la diapositiva anterior, ¿no? Él considera que los algoritmos, los sistemas automatizados por sí solos, no son suficientes para ayudar a situarnos en este laberinto, en este caos informativo que son estos miles y miles y miles de documentos que están apareciendo continuamente en Internet. Y por otra parte, existe una gran necesidad, todas las personas tienen una gran necesidad de estar bien informados, ¿no? De poder encontrar aquello que necesitan encontrar. Entonces, para ello, él considera que sea necesario un nuevo perfil profesional que él denomina Content Curators, curadores de contenido, cuya especialidad principal, él dice, no es crear más contenido en sí, esa no es su especialidad principal, sino dar sentido al contenido que otros han creado. Esta, digamos, es la idea fundacional de esta corriente. Dar sentido a la gran cantidad de contenidos que han creado y darle sentido a una audiencia determinada, a un público determinado. Él piensa en marketing, él está pensando en empresas para una empresa determinada, pero esto ya veremos que es aplicable a todos los campos. Dar sentido a esos contenidos para mi público, para mis clientes, para mis usuarios, para mis alumnos, para quien sea. Por tanto, digamos que la síntesis de este manifiesto fundacional estaría en la identificación de un problema, este crecimiento exorbitado de información que existe en Internet, que conlleva también la obsolescencia rápida de la información, porque continuamente nuevos contenidos suplantan a los que ya existían. En el mundo de Internet y especialmente de las redes sociales, los contenidos son muy efímeros. Se publica una cosa en Twitter y ya pasó, ya no se ha visto. Lo han visto las personas que estaban conectadas a Twitter en los siguientes minutos, en las siguientes horas, pero no perduran, a no ser que hagamos algo más que eso, ¿no? Los contenidos que se publican en las redes sociales en un Facebook, lo mismo, desaparecen fácilmente, se volatilizan. No existe en la información digital esa visión de permanencia y de archivo que existe más en el mundo analógico, que es más fácil de organizar y de ordenar. La velocidad te pierdes, ¿no? La sensación un poco de perderse en esta velocidad continua de incrementos de contenidos. Esta sensación de crecimiento y de obsolescencia, ya hace tiempo que un profesor de economía y de gestión de información también, Alfons Cornella, la definió como infoxicación, la intoxicación por exceso de información, ¿no? Demasiada información en la cual estamos en una situación de saturación
que hay demasiadas cosas y no las podemos acceder a todas. Demasiadas cosas que nos interesan y no las podemos acceder. Demasiada música por escuchar en Spotify o demasiados blogs por leer y no podemos leerlos todos. Hay tantas cosas que no podemos acceder a ellas y nos crea una cierta sensación de agobio, de saturación, de infoxicación. Esto ya está definido. Cornella lo definió antes de las redes sociales. O sea que ahora tendría que ser la superinfoxicación, ¿no? De hecho. Y el otro tema que él detectaba, como os decía, es esta incapacidad, es decir, que los algoritmos no son suficientes, hay que hacer algo más. Entonces, este nuevo enfoque que él plantea es este de la curación de contenidos, con lo cual pone en primer lugar, de nuevo, digo de nuevo porque con el mundo digital y con Google parecía que había quedado a un nivel secundario, pone en primer lugar al profesional, al ser humano, a la persona. Es la persona la que puede filtrar mejor que nadie los contenidos. La persona que sabe de lo que tiene que filtrar, la persona especialista en el tema que hay que filtrar, ¿no? Y esa persona, será más importante lo que ella haga, o será más relevante, será de mayor interés para su comunidad de usuarios que simplemente la máquina. Eso no quiere decir que no tengamos que utilizar las máquinas, ¿eh? Es que el curador de contenidos también utiliza la tecnología, lógicamente, pero él vuelve, digamos, a poner en primer lugar, o la corriente de la curación de contenidos vuelve a poner en un lugar central al ser humano, a la persona como filtrador experto de contenidos, no solamente buscar en una máquina y seguir simplemente sus algoritmos. Y, por tanto, su frase, digamos, conocida y por tanto muy repetida, de que se trata de no crear nuevo contenido, sino de dar sentido al que otros han creado, que os he dicho. Os he puesto un asterisco lo de no crear porque, si bien esta es una de sus frases fundacionales, ¿no?, del movimiento, después hay otros que opinan, y entre ellos yo también opino, que también la curación de contenidos es creación de contenidos. Es decir, la curación implica también una parte de creación. Lo que sí que él incide entre la diferencia de creación y curación, este inciso que viene sobre todo del mundo de la empresa, se entiende sobre todo en el mundo de la empresa, en el mundo del marketing, por creación de contenido nuevo, cuando se redacta un texto, un artículo o se hace una foto nueva, cuando todo es nuevo, se considera más el concepto de creación, y la curación es cuando se utiliza contenido que ya existe. Se filtra y se prepara en un formato determinado. Pero eso no quiere decir que no haya también una creación, ¿no?, en este nuevo contenido curado, ¿no? Pues pongo este énfasis también, este asterisco, porque a veces se hacen discusiones sobre esto y, bueno, yo creo que aunque la base y lo principal y lo inicial por parte de Bargava era destacar que lo importante del curado de contenidos era dar sentido, algo que ya ha creado, también no debemos olvidar que también hay una función creativa aquí, de creación en la curación de contenidos. Bien, ¿por qué curador? ¿Y por qué llamamos esto curador y por qué llamamos curación? Bien, del término genérico curador igual a cuidador de algo, alguien que cuida de una cosa, en inglés se ha utilizado siempre, además, para denominar al especialista en un determinado tema que puede seleccionar cosas sobre ese tema. Esta visión del seleccionador ya estaba muy extendida en el mundo del arte. En el mundo del arte, aquí decimos sobre todo comisario de exposiciones, ¿no?, pero en inglés se suele decir el curador de exposiciones. Por tanto, el curador de una exposición es quien selecciona los objetos de un determinado tema o de una determinada persona y los presenta en un contexto nuevo para un público. Esa función del curador de exposiciones, del curador del mundo del arte, del curador de museos, adaptada al mundo de los contenidos en Internet, es la denominación Content Curator, y es el sentido con el cual establece esta denominación Bargava. ¿Cómo lo podemos llamar? Lo podemos llamar, hay otras opiniones, aquí os he puesto las traducciones en castellano, hay otras opiniones, hay algunas opiniones que no les gusta la palabra curación,
porque la consideran un poco ajena al castellano. Yo no conozco en gallego si eso es ajeno o un poco. En catalán también nos pasa que ha habido muchas voces de que no es una denominación muy cercana a nosotros, así como en el mundo anglosajón no hay tanto problema. Y, por tanto, por ejemplo, Fundeu, la Fundación del Español Urgente, ha recomendado la utilización del término responsable de contenidos, gestor de contenidos o editor de contenidos. Yo os las consigno aquí y a mí no me gustan especialmente, yo prefiero la original, prefiero hablar del término en inglés, content curation o content curator, o traducido al idioma correspondiente. Y de hecho yo creo que esto poco a poco está llegando. En castellano, en España se dice mucho curación de contenidos, en América Latina se dice más bien curaduría de contenidos. Que si buscáis textos sobre este concepto y textos de América Latina, veréis que allí dicen casi siempre curaduría de contenidos. Curador es igual en los dos idiomas. En catalán, por ejemplo, el Termcat, el organismo que regula que propone los nuevos términos y acepta los nuevos términos, hace poco ha propuesto denominar la curación de contenidos en catalán cura de continguts. Yo utilizaba y sigo utilizando curació de continguts de una manera un poco directa y ahora se ha utilizado cura. Bueno, estamos hablando de una especialidad muy reciente, ¿no? Por tanto, todo esto se está construyendo y yo creo que sí que podemos denominarnos todos curadores de contenidos. Os paso algunas definiciones rápidas de Content Curator y de curación de contenidos de algunos principales referentes. La primera definición existente de curación de contenidos es de Roy Vargava, como no, de su artículo fundacional, y dice que es alguien que encuentra, agrupa, organiza y comparte continuamente el contenido mejor y el más relevante sobre un tema específico online. Él mismo insiste que de esta definición el término más importante es continuamente, porque él considera que esto tiene que ser un proceso organizado, continuo, sistemático, no un acto puntual. Por tanto, un poco os pido también que retengáis esta idea de proceso continuado, ¿no? Dolors Reig, no sé si la conocéis, alguno de vosotros tiene un blog, si no os lo recomiendo, que se llama El Caparazón, es psicóloga social y analista de tendencias digitales especialmente. Dolors Reig fue la primera persona que en España hizo un artículo sobre curación de contenidos en el año 2010, es decir, muy poco tiempo después del artículo original. Ya que está siempre un poco oteando las nuevas tendencias que están pasando en el mundo digital en todo el mundo, hizo el primer artículo sobre el curador de contenidos y que lo define así como el intermediario crítico del conocimiento. Una frase, digamos, que después se ha utilizado mucho y que ha hecho fortuna cuando se habla de estos temas. Somos los intermediarios del conocimiento. Y también dice de una manera muy gráfica lo que es la función del curador de contenidos, que es aquel que separa el grano de la paja. Separa el grano de la paja en su ámbito de especialización. Otra definición, un poco ampliando un poco la visión de la curación de contenidos a partir de la original, es de Steven Rosenbaum. Rosenbaum es otra de las figuras importantes de curación de contenidos. Escribió el primer libro sobre este tema, que se llama Nación de Curadores, Curation Nation. Y él lo enfoca a un nivel muy general, la curación de contenidos para todo el mundo. Es una actividad que puede hacer todo el mundo, siempre que te apasione el tema por el cual hay que curar contenidos. Él pone mucho el foco en la motivación personal y en que para hacerlo debes tener pasión por un área de conocimiento. Dice, la llevan a cabo personas apasionadas por un área de contenido y consiste esa actividad en encontrar, contextualizar y organizar información. Y acabo esta serie de definiciones con la que proponemos Guayar, que soy yo, y Leiva, mi compañero Leiva, en el libro El Content Curator, y que intenta recoger todas las diferentes visiones que ha habido hasta ese momento, hasta el momento del libro. El libro tiene un año de vida, el libro se publicó en noviembre del año pasado, y por tanto la curación de contenido se podría definir así.
un sistema llevado a cabo por un especialista, al cual denominamos Content Curator, que lo hace para una organización, para un centro o a título individual, y que consiste en buscar, seleccionar, caracterizar y difundir de manera continuada un contenido, el contenido más relevante a partir de diversas fuentes de información en la web sobre un tema o temas y un ámbito o ámbitos específicos. Señalo lo del tema porque quizás hasta ahora no había salido así claramente. La curación de contenidos es temática. Se puede hacer de varios temas, pero en principio curas de contenidos sobre un tema, que puede ser muy específico o puede ser muy amplio, ¿no? Pero en principio curas contenidos a nivel temático. Y esto se puede hacer en la web, que es digamos, la tendencia mayoritaria, o también se puede entender dentro de una organización hacer curación de contenidos para los miembros de una organización. Ofreciendo siempre un valor añadido, una de las claves de la curación de contenidos es que hay que ofrecer algo más, ofreciendo un valor añadido y intentando establecer, este es un concepto que viene del mundo del marketing y que creo que es muy aplicable en estos momentos a muchos otros ámbitos, al vuestro, al nuestro también, que es intentando establecer una vinculación, un compromiso con la audiencia. En marketing dicen engagement. Conseguir el engagement es conseguir la vinculación, el compromiso con nuestra audiencia, con nuestros clientes, con nuestros usuarios, con nuestros lectores, con nuestros alumnos, conseguir esta vinculación. Ese es el objetivo, digamos, último también de la curación de contenidos. Por tanto, desde que nació en el 2009 hasta ahora, que ya, por tanto, tenemos 4 años, 5 años, la curación de contenidos ha ido ampliando su espectro, su campo de actuación, y Steven Rosenbaum, que es el que, como os comentaba, tiene una visión, de los personas que tienen una visión más amplia de este tema, recientemente también ha hablado de lo que él considera las 5 leyes de la Content Curation, que puede ser un buen estado de la cuestión de lo que es la curación de contenidos en estos momentos. De las cuales la primera ley él lo denomina leyes, aunque más que leyes podríamos decir que son afirmaciones que él propone a la comunidad de curadores de contenidos. La primera ley es muy importante y digamos es una de las referencias y ha tenido mucha también influencia a partir de que apareció, que es la idea de que la gente no quiere más contenido, quiere menos. No se trata de inundar con gran cantidad de contenidos. Por tanto, el papel de filtro es muy, 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 muy importante. Ese papel de filtro del gran curador de contenidos. Hay otras leyes que no entraremos, pero sigo que os comento la última de ellas porque también me parece muy relevante como planteamiento a tener en cuenta. La última ley dice que la curation es sinónimo de alta calidad. Es decir, no podemos hacer curación de contenidos de baja calidad. Entonces la curación de contenidos de baja calidad es otra cosa, es republicación o es una cosa de agregación de contenidos. Pero si hablamos de curación, ahí tenemos que poner nosotros para filtrar, para poner nuestro valor añadido y por tanto el resultado tenemos que al menos perseguirlo, al menos intentarlo, que el contenido curado sea un contenido de alta calidad y que sirva precisamente para contrarrestar, que sirva de puntos de referencia en Internet para contrarrestar la gran cantidad de contenidos poco interesantes, poco útiles o poco necesarios que puede haber circulando por las redes continuamente, ¿no? Por tanto, ese contrapeso a la baja calidad que podemos encontrar muchas veces cuando buscamos cosas, debía ser el papel de los curadores de contenidos, haciendo buena curación de contenidos. Os voy a comentar brevemente las competencias que debería tener el curador de contenidos ideal. Un poco la visión ideal del curador de contenidos, cómo debe ser, qué debe saber hacer. Yo siempre digo que el curador de contenidos está de entrada como base, está a caballo de la gestión de la información y de la comunicación.
Debe saber gestionar información y debe saber comunicarla. Debe saber, por tanto, saber buscar información, conocer las herramientas de búsqueda de información, de filtrar información y de gestionar, organizarla de alguna manera. Y debe saber trasladar esos contenidos a un público. Debe saber comunicar. Otro segundo bloque de competencias es que debe ser especialista, debe conocer bien aquel ámbito, aquel tema sobre el cual cura contenidos. Creo que en este aspecto en concreto los profesores tenéis mucho ganado, a diferencia igual de otros sectores, porque el profesor es especialista en el área de la cual hace docencia. Por tanto, un buen curador de contenidos es una persona que conoce bien aquel ámbito temático sobre el cual ha de filtrar y ofrecer contenidos para su público o su audiencia. Y un último bloque de conocimientos necesarios en el entorno del que estamos hablando, en un entorno básicamente de Internet, es que debe saber bien qué es todo esto del mundo 2.0, que ya no es tan reciente, digamos, no es el mundo 2.0, cada vez se habla menos así, de terminología 2.0 ya empieza a parecer incluso obsoleta, ¿no? Al principio se hablaba de 2.0, pero ahora se habla casi siempre de, en general en el mundo de Internet, de social media, de los medios sociales, de la Internet social o de la web social. Es decir, de lo que permite la Internet actual, que es esta Internet que permite compartir y en la cual los usuarios, lo sabéis bien, ya no son solamente receptores de información, consumidores, lectores pasivos, como en la primera etapa de Internet, el 1.0, sino que los usuarios de Internet también quieren ser copartícipes y co-crear contenidos, crear contenidos, subir contenidos, comentar contenidos. Bien, sabéis que, eso también lo explico casi siempre cuando hablo de estas cosas para alumnos de periodismo, de documentación, que cuando un contenido hay varias versiones del mismo contenido, eso lo explico, cuando del mismo contenido hay varias versiones, los jóvenes siempre eligen la versión que sea más interactiva. Ejemplo, que conozco bien de mi medio, de la prensa. Los jóvenes prefieren un diario digital a un diario de papel, porque en un diario digital pueden interactuar, pueden navegar, pueden buscar cosas, pueden hacer... Y más aún prefieren un blog más que un diario digital, porque en el blog es más ágil. Y más aún prefieren las redes sociales, porque todavía es más ágil, más interactivo. Es decir, este mundo 2.0 en el que estamos, los productos y servicios que ofrece y que permite se basan en esta interacción. Por tanto, esos usuarios a los cuales nos dirigimos, esa audiencia a la cual nos dirigimos, también les gustan que esos productos que creemos nosotros, eso ya avanzo, digamos, para la parte final cuando hablo de los productos que tenemos que crear como curación de contenidos, sean también de ese tipo, si puede ser. Y contra más interactivos y permitan más posibilidades de interactuar, de hacer cosas con esos contenidos, de moverlos, de subirlos, de llevarlos a mi Facebook, a mi Twitter, contra más cosas puedan hacer, les gustará más, les parecerá más atractivo que si el contenido es un contenido estático, que no se actualiza y que está en formato impreso. No quiere decir que nos olvidemos del formato impreso, pero pensar que, lo sabéis bien, ¿no? Pero en todos los sectores está pasando, cada generación, de hecho cada pocos años, está más digitalizada y demanda más mundo digital. Yo os puedo poner también mi ejemplo como profesor. Lo noto especialmente con los alumnos de 18 años que tengo en los primeros niveles de periodismo y de documentación, los primeros cursos de periodismo y documentación, que cada vez demandan más este contenido digital interactivo, porque ya están en el aula con la tableta o con el móvil continuamente buscando. Antes de que el profesor les diga alguna cosa, muchas veces ya la han encontrado, ¿no? Entonces, esa interactividad es importante. Por lo tanto, resumiendo, digamos, el curador de contenidos debería conocer bien, estar al día, interesarse, gustarle el mundo 2.0. Bien, la curación de contenidos se ha extendido, yo lo entiendo también de una manera transversal, a muchas profesiones y muchas especialidades. Y aquí os señalo algunas de ellas de las que creo que tiene mayor presencia. De entrada en biblioteconomía y documentación, porque lo que denominamos curación de contenidos se parece mucho a habilidades y a técnicas que siempre han utilizado los bibliotecarios y documentalistas.
de entrada en este mundo ya se parece bastante. Tiene mucha vinculación con el mundo del marketing, porque ya he comentado que originalmente el origen de la palabra corrección de contenidos y la técnica viene del mundo del marketing, y dentro del marketing hay una especialidad que está creciendo mucho en los últimos años, que es el marketing de contenidos, lo que se llama marketing de contenidos, que se trata de intentar llegar al público, a la audiencia, no por el sistema publicitario convencional, es decir, cómprame esto, sino generando contenidos sobre ese tema en el cual esa empresa vende algo o vende servicios o vende productos. Entonces, teniendo un web en Internet en el cual hay mucha información sobre eso, de tal manera que las personas que les interesa ese tema o ese ámbito o ese producto o ese sector vayan entrando y vayan viendo que ese web es interesante. O sea, eso es lo que se llama también marketing de atracción o inbound marketing. Entonces, dentro de ese sistema de atracción, de atraer al usuario, no directamente a nivel publicitario convencional, decir, compra esto, sino de otra manera, dentro de esa estrategia, la curación de contenidos es una pieza capital que se está estudiando mucho. En periodismo también, porque los periodistas también dicen, como igual que decíamos de los bibliotecarios, los periodistas también consideran que también bucean en fuentes, seleccionan contenidos y publican contenidos para su audiencia. Y en educación yo creo que está creciendo de una manera muy rápida el interés en el sector educativo por la curación de contenidos, como también ahora veremos un poco más en detalle. Y por último señalo la marca personal, porque cualquier persona, y cualquier persona es todo el mundo que tenga una presencia en Internet, que le interese Internet, le interesa la curación de contenidos como una estrategia propia de darse a conocer en la red. Y esto vale para abogados, arquitectos o cualquier persona antes de tener una profesión, un estudiante. Es decir, para cualquier persona la curación de contenidos es una marca, es una manera de potenciar su marca personal. De hecho, esta visión de marca personal en el segundo libro, el que comentaba Pilar, el ebook, que es un caso práctico, está enfocado desde el punto de vista de la marca personal. Alguien que quiere darse a conocer. ¿Y cómo me doy a conocer? Pues una manera de darse a conocer en Internet es curando contenidos de un tema que a mí me guste, que a mí me apasione, que a mí me interese, y a partir de ahí creo una marca con mi nombre y la gente sabe quién soy yo, ¿no? La gente que le interesa ese tema, porque claro, cuando la gente busca de ese tema encuentra cosas que yo he escrito, que yo he curado contenido sobre ese tema. Bueno, la idea de marca personal, que es muy amplia, por tanto, y a la cual nos podemos acoger todos nosotros también. ¿Alguna referencia en concreto sobre la curación de contenidos de los dos ámbitos que nos son más cercanos aquí ahora mismo, en el ámbito de la biblioteconomía y documentación y en el ámbito de la educación? Bueno, de entrada en el ámbito de las bibliotecas, cuando aparece el tema de la curación de contenidos, sobre todo al principio había un cierto rechazo, o no un cierto rechazo, una cierta una frase de decir, por ejemplo, esto no es nuevo, esto es lo que hacemos ya, lo hemos hecho siempre, ¿no? Las bibliotecas, esto lo hemos hecho siempre. ¿Por qué le llaman curador de contenidos si quieren decir documentalista? Ese es el título de un artículo de una profesora de documentación de la UOC que bueno, tuvo mucho éxito y siempre cuando buscas en Internet Content Curator documentalista siempre aparece el primero. Era un primer momento casi de rechazo al término curador de contenidos. ¿Por qué le llaman así? No es nada nuevo, eso es lo que venimos haciendo desde siempre. Bargava, el creador del concepto, ya hablaba en su manifiesto, en su texto original, de que el Content Curator se parecía al bibliotecario 2.0, al librarian 2.0, aunque él le añade a eso comunicación. Dice, muy bien, el librarian 2.0 está muy bien, pero además, él viene del mundo del marketing, le hace falta más comunicación. Sin embargo, sí que hay novedades de la curación de contenidos para el ámbito bibliotecario, que muy simplificadamente podríamos decir que son estas. La curación de contenidos es una técnica y un sistema determinados. Claro que se engloba dentro de la biblioteconomía de documentación, claro que sí, pero estamos hablando de una técnica y un sistema concretos. Se basa sobre todo en el Internet, en la web. Cuando hablamos de curación de contenidos nos referimos especialmente a la web. El concepto incluye aportar mayor valor añadido.
No quiere decir que los documentalistas fuera de la curación de contenidos no lo hagan, pero pueden hacerlo de manera más variada. Pero la curación de contenidos incluye la idea de aportar valor al contenido que estamos ofreciendo e incluye dotes de comunicación, como decía. Tenéis aquí dos referencias, dos artículos sobre el tema que relaciona curación de contenidos y biblioteca. Un artículo de Merlo, bibliotecario de la Universidad de Salamanca, que es en su blog, La biblioteca como Community Manager y Content Curator, un artículo que os recomiendo, y el segundo que es mío y que es básicamente el que iré comentando, lo que iré comentando a continuación. Del artículo de Merlo destaco dos cosas, destaco este punto, ¿no? Porque él es un artículo que trata diversas cosas en relación sobre la biblioteca y la curación de contenidos. Destaco lo que él considera que son las diferencias que representa la curación de contenidos respecto a las funciones que venían desarrollando hasta ese momento las bibliotecas o que vienen desarrollando tradicionalmente las bibliotecas. Y las dos diferencias principales que él establece son en el tipo de información de recursos de contenidos, lo que decíamos antes, que el tipo de información sobre la cual se cura contenidos básicamente es información digital, información que está disponible en la web, o a la cual se puede acceder vía web. O, si es física, debe haber un punto de acceso en la web. Digamos, estamos hablando de información que hay referencias ya en el mundo digital. Y la segunda cuestión es que él dice que esto plantea también una nueva manera de relacionar a la biblioteca con su comunidad de usuarios. ¿Por qué? Pues sobre todo porque las herramientas nuevas de curación de contenidos también permiten que la biblioteca se pueda relacionar con los usuarios de otra manera que las bibliotecas tradicionales, porque permiten, pues también esto que decía antes, la interacción, los comentarios, la interactividad, el poder conectarse, comunicarse de una manera más rápida y más ágil, poder tratar y compartir información de las maneras más innovadoras que se están desarrollando ahora. Esas serían un poco las dos cosas que nos decía Merlo. Y vayamos al ámbito de la educación. La curación de contenidos, ahora más centrada en el ámbito de la educación. En los textos que empieza a haber sobre la curación de contenidos en este sector, casi siempre la idea fundamental creo que la define bien en ese texto que os he copiado de Dolores Reig, la que antes hacía referencia, el bloque del caparazón, que aquí comenta cuál es el papel del profesor como curador de contenidos, y esta idea del docente como guía, como facilitador de información, como orientador. Ella dice, esta frase dice, el profesor ya no es el que lo sabe todo, sino es el que sabe filtrar la información. Esto también en el mundo universitario nos encontramos con esa sensación, yo me encuentro cada vez de manera creciente, ya no hacemos las clases magistrales de la manera tradicional que hacíamos antes, porque también el alumno puede encontrar las cosas de otra manera. Por tanto, ese papel de filtrador de información, de guía, de facilitador, ese papel clave que tiene el profesor en estos momentos y que enlaza con lo que es la función del curador de contenidos, como filtro de información. Os he puesto el ejemplo que comenta Dolores Reig, que me parece que es muy gráfico, que dice que si quiero ir a Francia, puedo preguntar en Google Francia, o puedo preguntarle a un guía, a una persona que me aconseje cosas de Francia. Las respuestas serán muy diferentes. Google nos dará los grandes resultados, los más comerciales, Euro Disney, la guía Michelin, porque es el buscador, priorizará los grandes medios, ¿no? En cambio, si se lo pregunto a un buen guía, me dará unos consejos mucho más ricos, más contextualizados, más personalizados. Bien, ese guía que sabe hacer eso, ese guía puede ser el profesor curador de contenidos, el docente curador de contenidos. Un par de referencias más sobre curación de contenidos en el ámbito de la educación. Isabel Borrallo tiene un trabajo publicado recientemente, que también os recomiendo, que tenéis aquí el enlace, que se llama, el título es Content Curation en el ámbito educativo, y que se basa en un estudio que ha hecho, una encuesta que ha hecho aproximadamente, creo que son 100 profesores de toda España que hacen diversas actividades de curación de contenidos en sus aulas.
y a partir de aquí pues, establece una serie de conclusiones y de propuestas sobre el estado de la curación de contenidos en el ámbito educativo. Y considera que sí que el docente hace este papel, en tanto que filtra y distribuye información, añadiendo valor añadido sobre un tema específico. Y esto enlaza con lo que ya considera que es una función intrínseca del docente, que es seleccionar y producir material a la vez que enriquece comunidades de aprendizaje, en estos momentos cada vez más de aprendizaje virtual. Y concluye, en las conclusiones está esta frase que dice que es una metodología, la curación de contenidos es una metodología que responde totalmente a las necesidades del alumnado del siglo XXI, de este alumnado que como os decía, demanda este tipo de contenidos ya filtrados y de manera interactiva. Este proceso de curación de contenidos, si se enseña en el aula, dice ella, enlaza con el hecho de que el alumno aprende técnicas de curación de contenidos para él mismo. Y en ese sentido crea ese hábito de aprendizaje permanente que las técnicas de curación de contenidos le pueden facilitar. Esto enlazaría con el concepto de PLE, que se han desarrollado en los últimos años, de PLE, de entorno personal de aprendizaje. Bien, un par de referencias más sobre esto. Hay una frase de Marc Rouget. Marc Rouget es el fundador de Scoopit. Scoopit es una de las herramientas principales de curación de contenidos, que supongo que algunos de vosotros la conocéis. Y cuando se refiere a la utilización de Scoopit y de las herramientas de curación de contenidos por parte de los estudiantes, él considera esto que acabo de decir, lo dice de esta manera: los estudiantes deben ser entrenados en buscar, seleccionar, clasificar y enriquecer con sus conocimientos previos y posteriormente usar y compartir la información. Por tanto, considera que deben ser entrenados en curación de contenidos. Y esto enlazaría con el concepto de PLE, de entorno personal de aprendizaje. La definición de PLE que he cogido de Linda Castañeda y de Jordi Adell, que es una de las más conocidas, sería el conjunto de técnicas, herramientas, conexiones, actividades, etcétera, que cada uno de nosotros utiliza asiduamente para aprender continuamente en el proceso de aprendizaje continuo. En ese sentido, la curación de contenidos es un elemento, es un eje central para el PLE. Y esto, visto en el contexto de biblioteca escolar, se puede ver así. David Álvarez, que ha escrito justamente hace poco un artículo que se llama ¿Cómo articular un programa desde la biblioteca para incentivar y configurar PLEs?, en el cual se refiere específicamente a la biblioteca escolar y que relaciona esta función de Content Curator y de proceso de aprendizaje continuo y de entorno de aprendizaje continuo que es el PLE. David Álvarez, por cierto, gran curador de contenidos, él mismo en su blog, después lo pone también como ejemplo su blog de buen ejemplo de curación de contenidos, es uno de los principales teóricos e investigadores que están tratando estos temas del learning y los entornos personales de aprendizaje, ¿no? En ese sentido, la biblioteca escolar, en tanto que es el centro de recursos de la comunidad educativa, se convierte en un agente facilitador de los entornos personales de aprendizaje, y él dice, de alumnos y también de los compañeros y de profesores, de alumnos y de profesores. En este contexto y con este planteamiento, os hago una propuesta de creación de contenidos de nuevas guías temáticas, que es lo que desarrollaré a continuación. Bueno, ya antes había un esquema, este es un esquema del artículo de David Álvarez, que está esto que os decía antes, ¿no? La biblioteca escolar tiene esas dos funciones principales como espacio de encuentro y como centro de recursos, en tanto que el centro de recursos hace esta función de curación de contenidos, la biblioteca escolar, como centro en el cual se filtran y se distribuyen contenidos, por una parte, y de parte se convierte ella misma en un agente mediador y de formación para el alumnado, para el desarrollo de las habilidades informacionales del alumnado. Bien, hemos visto el qué, he intentado un poco ir de lo más general a lo más concreto, del origen a la actualidad, y vamos a ver el cómo.
El cómo se tiene que hacer de una manera sistemática, tiene que ser un sistema continuo. Esto es la definición que os he puesto antes, al principio, desmenuzada. Un sistema continuado que lleva a cabo un especialista, en el contexto de la biblioteca escolar, el profesor, el bibliotecario escolar, para el centro o a título individual, consistente en buscar, seleccionar, caracterizar y difundir contenidos, los contenidos más relevantes, a partir de diversas fuentes de información, sobre un tema, esto, digamos, está en principio claro para vosotros, para un público determinado, para un alumnado determinado, o para un público más amplio, si se pone en la web, para todo el mundo que le interese aquel tema. En la web, tendencia mayoritaria o en otros contextos, también se puede hacer, aunque no es la tendencia mayoritaria, también se puede hacer en documentos offline, en documentos no necesariamente digitales, ofreciendo valor añadido y estableciendo una vinculación con nuestros destinatarios. Voy a pasar muy rápidamente los diferentes modelos que hay de curación de contenidos más conocidos. Me centro un poco en el que propongo yo hacia el final. Uno de ellos es el que propone Bargava. Aquí tenéis el enlace si queréis clicarlo y profundizar sobre él. El de las 3 S de Beth Kanter es uno de los más conocidos. Sobre este de las 3 S nos basamos, Leiva y yo, para hacer el de las 4 S, añadiendo una fase más, ¿no? Que tiene 3 fases que son buscar, añadir valor, sense making, y share, y compartir. Esas 3 fases que ella además lo establece con una periodicidad concreta en un artículo muy, muy conocido y muy citado, que es este artículo que tenéis aquí la referencia. Otra manera de verlo es como un embudo informativo, es decir, un embudo en el cual tenemos en la parte superior muchísima información, muchas fuentes de información, y al final conseguimos que nuestro usuario, la persona a la que nos dirigimos, nuestra audiencia, nuestro alumno, sea un creyente nuestro. Dice que el final es conseguir que sea un creyente, ¿no? Llegar a ese proceso de filtro. Esa idea de filtro, de mucho a poco, es la idea un poco que todos, esa metáfora visual del embudo, del filtro en forma de embudo, la debemos tener todos los curadores de contenido. Otro método, si queréis consultar, está en este artículo de Robin Good, que es uno de los curadores de contenidos más populares, más conocidos, que lo hace en muchas fases. Entonces, él establece unas fases muy pormenorizadas, ¿no? que hay que hacer, ¿no? Primero buscar, después agregar, filtrar, seleccionar, verificar. O sea, aquí están las fases muy marcadas, ¿no? Todas estas fases que él considera esos momentos, que son hasta 20, se pueden agrupar en bloques más pequeños, que es lo que hacemos Leiva y yo en nuestro libro, en nuestra propuesta, que denominamos la propuesta de las 4 S, por el inglés search, buscar, select, seleccionar, sense making o añadir valor, caracterizar contenidos, y share, difundir contenidos. Estas 4 S, que son 4 cosas que hay que hacer en un proceso de curación de contenidos, está bien que previamente haya una fase previa de diseño, de pensar, decir, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué tema? ¿Con qué objetivo? Es importante que haya un diseño previo. Y también está bien que, pasado un tiempo o con la periodicidad que se estime oportuno, se evalúe aquello que se ha hecho y se valore cuál es el rendimiento que tienen determinados programas o determinadas estrategias para modificarlas. En el diseño de la curación de contenidos, que es esa fase previa, se pueden tener en cuenta estas cuestiones. El objetivo, si tenemos claro en vuestro sector, el objetivo puede, digamos, estar más claro de definir. El tema, hay que hacer 3 preguntas. En general en Internet se suele decir que hay que hacer 3 preguntas. En vuestro caso, quizás la primera os la podéis saltar, pero las otras 2 sí que son muy importantes. Las 3 preguntas son, antes de decir, voy a hacer curar contenido sobre este tema, es decir, ¿puedo hacer o aportar algo nuevo? ¿Puedo destacar frente a la competencia? Eso se dice claro en el mundo de Internet. ¿Puedo hacer algo nuevo? Porque si lo que quiero hacer ya existe, no vale la pena ya que me ponga a hacerlo si ya existe, ¿no? Por lo tanto, tengo que dar un enfoque nuevo a una cosa que ya existe, o si es una cosa muy amplia, buscar una parte más específica, o darle otro punto de vista, otro enfoque, ¿no? Pero no repetir algo que ya existe, ¿no? Esto, digamos, en el mundo de Internet es clave totalmente, ¿no? Pues, porque entonces no tendría éxito nuestra curación de contenido, no llegaría a nadie.
Otra cosa a tener en cuenta es elegir un tema que genere cantidad de contenidos suficientes. También cuando se plantea un tema, a veces si planteamos trabajar sobre un tema muy pequeñito, pues igual se nos queda corto. Entonces, eso ya, en ese momento en que se empieza a trabajar se ve si ese tema, entonces igual se tiene que ampliar y hacerlo más grande, ¿no? Y luego hay que plantearse si siempre les interesa a mi audiencia. En vuestro caso, claro, esa interacción rápida y fácil que tenéis con los alumnos, se trata de ver hasta qué punto sondear eso interesa o hay que cambiar el enfoque o hacer otra cosa totalmente diferente. Porque, como decía, recordad, la curación de contenidos es temática y, por tanto, siempre la elección del tema es fundamental. De los diferentes temas a tratar, ¿no? Puedes tratar diferentes temas dentro de un ámbito más específico, ¿no? En fuentes, hay diversas fuentes sobre las cuales trabajar y, claro, cada tema a veces implica la búsqueda en fuentes muy determinadas, muy específicamente determinadas, y otros implican búsqueda en fuentes totalmente opuestas. Pero en general se puede hablar de varios tipos de fuentes, desde las tradicionales, tanto digitales y buscadores como impresas, como las personales en el mundo web. Y es interesante también hacer búsquedas, lo que se llama búsquedas persistentes. Después lo explico un poquito más al hablar de las cuatro S's. Hay que pensar en la fase de diseño qué productos queremos hacer de curación de contenidos. ¿Qué productos? Después explicaré algunos de los que se pueden hacer. Queremos curar contenidos en formato blog o en formato con las nuevas herramientas que han ido apareciendo, que veremos algunas en Pinterest o en Scoop It. ¿Qué productos queremos hacer? Y luego también muy importante, el último aspecto es con qué frecuencia, qué periodicidad. Un post semanal en un blog, una curación en tiempo real. En Content Curation se llama curación en tiempo real, la que se hace en redes sociales, la que cuando hay algo que comentar inmediatamente se envía un tweet o se pone en el muro de Facebook o se envía a una red social o a un Pinterest. Es la curación en tiempo real, la que se comunica instantáneamente, la real-time curation. Eso sería la más rápida. En el otro extremo sería una curación lenta, ¿no? También se llama slow curation, hacer un boletín mensual. Es decir, la periodicidad puede ser muy diferente. Y las 4 S's, las 4 fases a seguir serían un poco estas: Search, Select, Sense-Making y Share. Como el tiempo, digamos, es escaso para explicar un poco todo, yo me he centrado en la charla de hoy en la parte final, en los productos que se pueden hacer. Por lo tanto, estas primeras S's las citaré muy esquemáticamente, lo que tenéis aquí, lo que podéis ver aquí. Hay que tener una lista de aquellas fuentes donde buscar información y que pueden ser básicamente del mundo de lo que antes decía de Google y las alertas, es decir, el mundo de buscar en el buscador y con eso crear una alerta informativa. Después hay todo el mundo de lo que se llama RSS, que es otro canal para conseguir información de blogs. El mundo de RSS está muy vinculado a los blogs, es decir, los que lo conozcáis más o menos, es la manera de acceder a contenido que se va actualizando sin tener que entrar en cada blog o en cada sitio, sino que tú tienes un lector de RSS, el más conocido es Feedly, y allí pues te va llegando, digamos, todo el contenido que a ti te interesa. Y después otro bloque es la monitorización en medios sociales, es decir, aquellas cuentas que nos interesan más, de aquellas personas, de aquellas entidades, de aquellos creadores de contenido que nos interesan más, los vamos monitorizando. Junto a eso, las búsquedas, digamos, tradicionales, de buscar en Google, como decía antes, los contactos, los referentes, los prescriptores que ya existen. Localizamos también otras personas, otros curadores de contenido que igual son especialistas en aquel tema y sabemos que lo que ellos dicen nos sirve de referencia. Por tanto, la cantidad de fuentes puede ser múltiple. Seguramente
en el ámbito general es muy diversa, en vuestro ámbito las tenéis más fácilmente localizadas porque en general conocéis cuáles son los recursos de información más interesantes sobre los ámbitos, sobre las asignaturas que trabajáis y en las cuales estáis especializados. Entonces, ahí tenéis esa base. En general, en el mundo de Internet es bueno seguir tanto las fuentes documentales como las fuentes personales, el mundo de Internet actual, porque las fuentes personales, lo que decía antes de la marca personal, cada vez tienen más importancia. Por lo tanto, es importante seguir no solamente el blog de una entidad, ¿no?, que da información sobre el tema, sino también, si es el caso, a la persona que en su propio Twitter o en su propio Facebook o en su propio blog también emite información interesante sobre ese tema, porque él personalmente también os está aportando cosas. Por lo tanto, cada vez más también hay que tener en cuenta las fuentes personales, los blogs personales, las cuentas en Facebook, en Twitter, en las redes sociales de las personas, ¿no? Bien, con la multitud de fuentes que hay y que en el proceso de buscar información y de hacer curación de contenidos la vais mejorando, es decir, cuando hacéis curación de contenidos sobre un tema, ya vais conociendo el tema y cada vez lo vais conociendo mejor, por lo tanto, esta primera fase cada vez es menos complicada. Es complicado al principio, cuando empiezas de cero, ¿no? Pero en muchos casos, personas que ya conocéis bien un tema, ya tenéis el punto de partida ya es sólido, ¿no? Bien, a partir de las búsquedas y la información que se tiene, hay que seleccionar contenidos. El papel de filtro, ya he insistido antes, que era muy importante. Si en la fase de search es una fase que en buena medida se puede automatizar, es decir, tú puedes tener programas para buscar, puedes crear alertas, puedes utilizar RSS, esa fase se puede automatizar. Es decir, esto se puede automatizar, pero select, es bastante trabajo personal. Aquí es el criterio experto de alguien que conoce bien un tema y que dice, no, de este tema selecciono esto. Y las dos últimas fases, SenseMaking y Share, son las que veremos un poco más, en las que explicaré un poco más con ejemplos. La fase de SenseMaking es, una vez que he seleccionado el contenido, yo le añado valor, lo presento. ¿Cómo lo presento? ¿Cómo lo justifico? ¿Qué valoro de él? ¿Qué aporto? Y Share, finalmente, es la difusión. En la parte de difusión, solamente, porque básicamente desarrollé esto, solamente comento que la parte de Share, pensad que es importante también la parte de redifundir cosas ya creadas. Es decir, si decidís que vuestro vehículo principal es un blog, perfecto, el blog es una herramienta muy, muy flexible. Está bien que además del blog, una vez publicado aquel artículo, no se queda ahí, sino que además del blog lo llevéis, lo mováis y lo repliquéis en Pinterest, si fuera el caso, lo repliquéis en Twitter, si tiene el Twitter el centro, si el Twitter propio, en Facebook, es decir, redifundido por más redes, ¿no? Si queréis llegar a más gente también, ese estudio previo que decía al principio de la fase de diseño, también incluye eso, es decir, la curación de contenidos, dónde quiero hacerla, con qué herramientas y con qué periodicidad, como decía antes. Pero pensad esta fase de Share que va más allá a veces de la primera publicación, puede seguir adelante. Incluso se pueden hacer recopilaciones periódicas de contenidos mensuales o posteriores, ¿no? Con lo mejor de lo mejor curado se pueden hacer cosas posteriores, ¿no? Bien, unas palabras sobre ética de curación de contenidos, buena y mala curación de contenidos. Este cuadro que diferenciaría la buena curación de contenidos versus la mala curación de contenidos de Beth Kanter, una de las principales también teóricas y especialistas de la curación de contenidos, vendría a ser un poco también las leyes, la tabla de leyes a seguir para hacer una curación de contenidos ética, que os podéis un poco imaginar que cuando hablamos de ética, a qué nos estamos refiriendo, especialmente atribuir fuentes, no robar contenido. A veces se ha dicho que el curador de contenidos de manera despectiva es un ladrón de contenidos porque se aprovecha de cosas que han hecho otros y las publica, ¿no? Claro, si las publica sin citar, evidentemente sí que se puede decir que es un ladrón de contenidos. Si publicas algo que ha escrito otra persona o que es un referente sin citarlo adecuadamente. Por lo tanto, bueno, aquí tendríais que a la izquierda tenéis las cosas que se deben hacer para hacer bien curación de contenidos y a la derecha las cosas que habría que evitar. Por tanto, honestidad frente a degradación, investigación frente a superficialidad,
utilizar muchas fuentes frente a utilizar pocas fuentes, citar las fuentes, es decir, poner los créditos frente a no citarlas, transformar frente a imitar, la simplemente imitación, y mezclar frente a copiar y pegar. Por tanto, en suma, aportar valor, ¿no? Y se puede decir que la caracterización es la clave, por tanto, esta fase de caracterización de aportar valor es la clave, la curación de contenidos, sin negar que las demás fases sean importantes, es la clave, y es lo que distinguirá que una curación de contenidos sea relevante y vaya más allá de la simple republicación, dado que ya existe lo republico. Ya sé que no siempre se puede dedicar todo el tiempo a aportar mucho valor a un filtrado de contenidos. Es lógico, es evidente. Pero pensar en la curación de contenidos como una línea, como esta línea que dice aquí, como un espectro, es una idea que cojo de Smith, en la cual en la izquierda estaría solamente el filtro, es decir, sería lo más básico, es decir, ofrecer una cosa que te parece interesante, se lo ofreces a alguien, ¿no? Ese papel de filtrado ya es muy importante, porque es un filtrado experto, y si se hace bien y de manera continuada, pues el curador se convierte, por tanto, en una persona relevante, ¿no? que su comunidad le sigue. La biblioteca escolar se convierte en una entidad relevante porque realiza unos buenos filtrados de contenido. Es decir, en la izquierda, por tanto, tenemos aquí este papel de solo filtro, y en la derecha pues estaría el filtro con muchos comentarios, con mucho valor añadido. Entonces, entender que hay esa línea y en la medida de lo posible pues hay que ir añadiendo lo que se pueda. Si no hay tiempo, no hay disponibilidad o no se puede hacer de una manera más exhaustiva o con más dedicación, añadir valor a un trabajo, todos lo sabemos, es añadir horas, es añadir tiempo. Es decir, cuando se escribe un artículo, si yo escribo un Twitter, lo escribo en 10 segundos. Si yo escribo un artículo en mi blog, me cuesta más. Por tanto, es una cuestión simplemente de tiempo también el añadir valor. Pero pensar en la curación de contenidos como esta línea, en la cual, en la medida de lo posible, intentar ir hacia la derecha todo lo que podáis. Hay varias técnicas de curación de contenidos. Yo os he puesto de técnicas de caracterización de contenidos, mejor dicho, de fase de valor añadido. Yo os he puesto las 6 principales que considero uno de los principales teóricos. Yo las voy a describir muy rápidamente porque bueno, el tiempo va pasando y al final tenía algunos ejemplos que os quería poner. Y os voy a explicar en qué consisten y os remito, digamos, también a este material y también al artículo original para ampliar, ¿no? La más básica, la que, digamos, tendría menos valor añadido, esfuerzo bajo, valor añadido bajo, es esta que Despande denomina extractar, abstracting. Consiste en copiar el título, las primeras frases y una imagen del contenido original. Sería poco más que cortar y pegar. Esto es un ejemplo de un Scoop-it, luego lo vemos un poquito más. Aquí el curador de contenidos Gumersindo Fernández, que tiene un topic, una página en Scoop-it sobre temas de TICs y educación, pues ha cogido un artículo y no le ha añadido nada más, lo ha publicado tal cual. Es el título, la biblioteca en línea europeana, etcétera. Este es el título tal como le aparece a él, la imagen que le aparece en Scoop-it y lo que le aparece por defecto. Digamos, eso sería la curación de contenido más sencilla, ¿eh? Una cosa que me interesa, se lo ofrezco a mi público. Otro nivel, un poquito más elaborado, un poquito, no mucho más elaborado, retitular, ¿eh? Adaptar los contenidos que curamos a un título nuevo que tenga coherencia con el conjunto de contenidos del producto que estamos curando, el retitling. Bueno, el esfuerzo es bajo y el valor añadido también es bajo, pero es un poquito más interesante. Tiene el valor de dar coherencia al conjunto del contenido que se cura. Este ejemplo es un pin de Pinterest. No me estoy dando a explicar Pinterest porque ahora vuelvo enseguida, solamente es como ejemplo. Y aquí en el título, que es la parte de esta inferior,
yo pongo un título que le da coherencia a este pin junto con el resto de pins de mi serie, que es que yo pongo primero la fuente y después el título. En este caso es una cosa que yo he sacado del periódico y pongo el título de la fuente del periódico, punto, cronología del caso Naos. Es una infografía sobre esto. Es una cosa mínima, pero le doy coherencia al conjunto de objetos que tengo en este caso en Pinterest. Si se hace en curación de contenidos en Twitter, por ejemplo, directamente el retitling es una manera de personalizar el tweet, simplemente. En vez de copiar el Twitter original, lo personalizamos. Ya más interesante, y ya esto ya lo aconsejo más, es hacer algo de comentario, o sea, comentar mínimamente esto que estamos enviando. La técnica de resumir o comentar. Hacer un texto que ya no es simplemente parte del texto original, lo que nos ofrece el sistema de manera automática, y aquí ya el esfuerzo es bajo-medio, el valor añadido medio-alto. Depende del comentario, también del nivel del comentario que se haga, ¿no? Scoopit, que es también el ejemplo que ponía antes, tiene un espacio para poder escribir muy amplio, que es aquí permite, como si fuera el texto de un blog, del post de un blog, en el cual tú puedes trabajar el comentario, trabajar el comentario de aquel contenido que ofreces. Por lo tanto, en la medida de lo posible, si podéis acercaros a esta parte, a esta técnica de comentar, sería adecuada. Esto es un ejemplo de comentar en otra de las herramientas que existe, que es una herramienta Listly, que es para hacer listas, en la cual simplemente, aparte de la imagen y del título, aquí está el comentario con el cual se presenta aquel objeto. Se comenta algo más que simplemente el título. Vamos subiendo un poquito más también de dificultad progresivamente y de valor añadido, sería el citar, el quoting. Aquí se trataría de seleccionar una parte del texto que es importante, seleccionarla y destacarla dentro del contexto de comentario que hacemos. Aquí, por tanto, ya no estamos copiando directamente, ni hacemos un comentario breve, sino que seleccionamos aquellas partes del texto que pueden tener un mayor valor para nuestro público. En Scoopit, que es el ejemplo que os pongo aquí también, permite hacer todas estas técnicas. Yo, por ejemplo, aquí estoy comentando un artículo de Steven Rosenbaum, del cual os hablaba antes, en mi página en Scoopit. Y lo comento, digo, es un artículo muy interesante, bla, 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 y al final elijo una frase de ese artículo que me parece que es muy llamativa, que realmente motiva mucho. Es un artículo que enlaza con los superhéroes que ponía Mónica antes en su intervención, que dice que los content curators son los nuevos superhéroes de la web. Es un artículo conocido de Steven Rosenbaum que estoy comentando, y cito al final la frase final de él, que es muy llamativa. So, if you are ready to be a superhero, now's the time. The web needs you, your readers needs you. Si tú estás preparado para ser un superhéroe, ahora es el momento. La web te necesita, tus lectores te necesitan, ¿no? Es decir, la frase, el estilo a veces de un contenido, como es el caso, no se puede reproducir o imitar, ¿no? Es mejor destacarlo con la quoting. Storyboarding es cuando añadimos diversas piezas de contenido que siguen un hilo narrativo. Esto ya es bastante más elaborado, estamos en un nivel ya que requiere un esfuerzo alto y un valor añadido alto. La herramienta principal es Storyfy, una herramienta ya mucho más especializada. Paso muy rápidamente, solo os digo que existe. Los que os interese más Storyfy, tenéis después algunos enlaces más. Y por último, la más difícil es la técnica de lo que podríamos llamar paralelizar, que es construir un texto, hacer un artículo. Esto es para escribir artículos, bien en blogs o bien en Scoopit también podría ser, en el cual se añaden diversas cosas a las cuales tú le das valor porque las añades tú, porque son cosas que entre sí aparentemente no tienen demasiada relación. Es decir, tú ofreces un punto de vista como curador en el cual pones diversas piezas conjuntas y se las ofreces a tu público. Aquí hablamos ya del nivel alto y más creativo, más literario o artístico incluso. El ejemplo que se suele poner para hablar de estos temas es el blog Brain Pickings de
la curator norteamericana María Popova, que hace unos artículos realmente muy trabajados, muchos sobre literatura, a los que os interesa especialmente temas literarios y culturales, casi siempre son sobre literatura y son ejemplos de curación de contenidos muy elaborada y muy trabajada, ¿no? Aquí esta señora, esta chica, es una chica joven, seguro que se pasa tiempo, se pasa horas haciendo cada post. Por lo tanto, podríamos hablar respecto a la caracterización de contenidos de productos de gama alta, gama media, gama baja. Os podéis situar ahí en lo que he dicho antes más o menos, ¿no? En la gama alta serían los blogs, los webs, Storify, Scoopit. En medio, Leastly y Pinterest. Y en la gama baja, es decir, más sencilla, sería Paperly, Twitter y las redes sociales. He copiado aquí los programas más conocidos, ¿eh? Hay muchísimos, ¿eh? O sea, hay miles de herramientas y no es mi intención hablar de todas, pero vamos a ver algunos ejemplos. Con esos programas se pueden hacer recopilaciones de recursos, que yo los llamo nuevas guías temáticas, que se caracterizan de manera muy interesante por su actualización continua o regular. Pensar en lo que decía al principio de la interactividad, que los chicos, los chavales quieren actualización de contenidos, quieren cosas que se vayan moviendo, cosas estáticas les cuesta más de digerir, de aceptar, de interesar. Por tanto, predominio de información dinámica sobre la estética. Permiten variedad de canales de publicación, porque cuando hacemos curación de contenidos en un canal lo podemos replicar, como decía, en otros, o lo podemos adaptar de uno a otro. Permite aportar valor a diversos niveles, a nivel bajo, medio, alto, cosas más sencillas a cosas más elaboradas, y permite frecuencias de publicación diferentes. Los tipos de repertorios que se podían hacer podían ser estos. Aquí serían algunas ideas. Directorios o listas, como los directorios que se han hecho siempre en webs y en blogs, o como los que se pueden hacer con un programa nuevo que se llama Leastly, que os recomiendo, ahora os lo pondré, que es muy fácil de utilizar. Publicación de artículos en blogs, esto ya lo conocéis sobradamente. Hacer repertorios temáticos que se pueden actualizar periódicamente, por ejemplo en Scoopit o en Pinterest. Son las dos herramientas, digamos, de curación de contenidos específicas más populares. Revistas de periodicidad regular con recopilación de contenidos, bien de manera más manual o de manera más automatizada. Si es de manera más automatizada, Paperly, que es un sistema que tú le das una serie de fuentes y él te genera un periódico de manera muy rápida. Y si es de manera más personal y más trabajada, Storify. Revistas con recopilaciones puntuales de contenidos serían Storify. Y por último, curación en tiempo real en redes sociales sería, por ejemplo, Twitter. Algunos ejemplos. Las listas. Las listas es recopilación de recursos en un formato lista. En formato uno a continuación de otro. Ordenadas o no, o enumeradas o no. Eso se ha hecho siempre en formato web, en forma de directorios. Eso he copiado, por ejemplo, uno vigente, muy bien hecho, en formato clásico, este es el formato clásico, que es de las bibliotecas públicas de la Diputación de Barcelona, las guías de lectura en su web. Tenéis aquí el enlace si lo queréis consultar y tendría esta forma. Esto es una guía de sostenibilidad y reciclaje y aquí tenemos, digamos, los recursos, en este caso son libros, el título y la localización en el catálogo. Eso sería el sistema clásico de mostrarlo en un web, en el web de las bibliotecas de la Diputación de Barcelona. Pero eso también lo podemos hacer con Leastly. Leastly es list.li, podéis entrar y registraros y probarlo, dados de alta. Tiene una facilidad de uso prácticamente inmediata, no es complejo, así como otros que explicaré después son más complejos. Leastly es muy fácil. Es un sistema para hacer listas, para hacer listas de recursos. Ventajas que tiene, permite caracterizar contenidos, como decía antes, permite añadir información al recurso que estáis ofreciendo, que estáis colgando en Leastly. Aquí, por ejemplo, con el título, aquí hay un retitular, estoy diciendo un título mío, estoy añadiendo al autor, hay una imagen que él te ofrece y aquí hay un comentario. Es atractivo porque tiene varias formas de visualización, por ejemplo. Bueno, aquí arriba veis
No voy a entrar en Internet porque vamos justos de tiempo y nos ralentizaría. Pero aquí, por ejemplo, podéis añadir etiquetas y, por lo tanto, podéis después buscar por etiquetas. A medida que vais añadiendo recursos a la lista, después podéis buscar por etiquetas y, por lo tanto, ver colecciones de recursos dentro de la gran lista diferentes. Te permite diversas formas de ordenación. Una vez hecho, lo podéis ordenar alfabéticamente o por popularidad, o otra forma de ordenación que sea la personal. Tú los puedes ordenar, quiero que estos estén delante porque son los más atractivos. Y como forma de visualización tiene esta forma, este es el formato lista que estáis viendo aquí, pero también tiene, por ejemplo, este otro formato que es formato galería. Y tiene otro formato que es formato magazine, formato revista, que te pone una imagen grande. Y tiene un formato minimal, que es simplemente la lista de recursos sin imagen. Por lo tanto, simplemente clicando aquí, a Gallery, o aquí, vais cambiando la visualización de los recursos. Es un programa muy atractivo, se está empezando a utilizar, es muy reciente, desde la reciente aparición se está empezando a utilizar cada vez más, y yo os lo recomiendo. Tenéis aquí un enlace a un artículo mío de mi blog que explica un poco más de lo que he dicho ahora muy rápidamente, pues está aquí explicado, y un enlace a un producto de este tipo. Y aquí tenéis un buen ejemplo de vuestro ámbito, de Héctor Monteagudo, que es un profesor que es bastante activo en las redes, y yo lo sigo y tiene varios productos de este tipo. Y eso es un ejemplo de lecturas recomendadas para alumnos de ESO hecha con Leesli, que permite, como veis, lo que os decía, de añadir su comentario al libro. Un gran clásico moderno, etc. Y recordar, bueno, pensar esto, que de cara a los estudiantes, a los jóvenes, es muy atractiva la visualización, pueden ordenarla por aquí de diversas maneras. Además, tiene otra opción añadida a esto, y es que permite el trabajo colaborativo, que se pueden hacer listas de esas colaborativas. Eso tenéis alguna lista más también de este tipo, lista de lecturas para leer en clase, otra con vídeos, es lo mismo. Las listas estas publicadas en blogs, sería otra manera. Publicar listas en blogs. Esto es muy habitual también en Internet. Los 100 mejores recursos sobre tal. Aquí estáis viendo también un ejemplo de cortometrajes que tengan valor educativo, una lista de cortometrajes. Otro tipo de curación de contenidos, ya dejamos las listas, es los posts en blogs. Esto no lo paso más rápidamente porque ya lo conocéis. Es hacer un artículo en un blog con contenido curado a partir de recopilación de recursos. Este es el blog de David Álvarez, que antes os comentaba, que os recomiendo también una visita a su blog, eAprendizaje se llama. Y aquí tenéis consejos para curar en blogs. Os he cogido esta recomendación de una especialista que es Alex Barca, y te dice algunos consejos de dónde colocar las cosas. Pero básicamente las cosas que he dicho antes situadas, ¿no? Un poco en el contexto de un post. Añadir un nuevo título, añadir una nueva imagen. Aquí hacer el quoting, lo que decía de citar, es decir, en una parte del texto poner destacado alguna frase importante, llamativa. Aquí es la parte principal del contenido en el cual pues aquí pueden haber el link a la fuente original, referencias al autor, el comentario propio y al final más recursos. Esto sería un ejemplo de un post de curación de contenidos que tiene todos los elementos bien distribuidos y el perfecto post curado. Y ya os muestro también muy rápidamente, porque estoy... ¿Cuándo me dejas? Me he alargado quizás un poco. Te queda un minuto. Un minuto. A ver. Bueno, hasta donde podamos. Bueno, os enseño unos ejemplos en Scoopit y en Pinterest. Scoopit y Pinterest son muy similares. Os digo las claves y aquí tenéis los enlaces, ya te digo, y podéis profundizar más. Scoopit se basa en repertorios temáticos. Es decir, su idea son topics, es decir, temas, y sobre esos temas tú vas añadiendo documentos, ítems, que eso se llaman scoops. O sea, la terminología Scoopit son topics, que es el contenido del bloque temático, es el topic, es el tema, y scoop, que es cada documento. Permite muchísimas formas de caracterización de contenidos, lo que explicaba antes. Es muy ágil. Lo interesante en Scoopit es que es esto que señalo aquí. Lo que os propongo es que cuando trabajéis con Scoopit,
añadáis contenido. No simplemente hagáis la fase de colgarlo, sino que hagáis esta fase de caracterización, es decir, bueno, esto es interesante por esto, o sirve para aquello otro, ¿no? Tenéis, por cierto, aquí tenéis un enlace a un tutorial. En todas esas herramientas, abajo veis que hay enlaces, un enlace a un tutorial mío de cómo trabajar con Scoop It cuando empiezas. Tiene esta forma, Scoop It. Os recomiendo como inspiración que es Robin Hood, el content curator más conocido, más popular en el mundo, seguramente. Y este es uno de sus tableros, de sus topics en Scoop It. Y aquí tenéis otros de contenido educativo. Por ejemplo, a nivel universitario, de la Universidad de Burgos, sobre evolución humana, o sobre temas de educación de una curadora de contenidos que sigo, que me gusta mucho, que se llama Marta Torán. Y esto, por ejemplo, sería el uso, digamos, sencillo que he explicado antes, básico, sin lo que he dicho antes de añadir más comentarios, por ejemplo, de una biblioteca escolar, en este caso. Son ejemplos de unas bibliotecas escolares que están haciendo curación de contenidos en Scoop It. Lo mismo que he dicho de Scoop It vale para Pinterest, más o menos, aunque en Pinterest hay menos opciones para añadir valor, es más visual. La fuerza principal de Pinterest es el poder visual. Es muy atractivo. En ese sentido, es fácil ir añadiendo ítems con algún comentario y el formato que queda es muy atractivo para vuestros estudiantes. Esto es un ejemplo de un instituto gallego, por ejemplo, no sé, igual está aquí quizás, ¿no? Es del Instituto Fernando Esquío. Si no está, bueno, y este es muy buen ejemplo porque, además, lo que decía antes, los comentarios son extensos, digamos, está bien explicado el libro, aparte de la imagen, ¿no? Bien, este es otro ejemplo que también me gusta que miréis, de una biblioteca escolar argentina muy buena, que sigo desde hace tiempo, que es la biblioteca Voces en Tinta, y este tablero, tiene muchos tableros, este es un tablero, por ejemplo, que relaciona literatura y música. Aquí había algunos consejos extras, que ya, digamos, me paso. Os digo muy brevemente también, que me parece interesante. Es de la Biblioteca Pública del País Vasco, de la Biblioteca Pública de Muskiz, y aquí el bibliotecario lo que ha hecho es pedir a sus lectores que se fotografíen con su libro favorito y que lo comenten. Por tanto, aquí lo que aparece comentado son los comentarios de los propios lectores. Paperly sería muy actualizado, creo que tiene menos interés, pero bueno, es otra opción que ahí tenéis. Storyfy ya es de nivel más avanzado. Si alguien se lanza después de conocer los anteriores, aquí está. Eso sería Storyfy. Y por último, Twitter sería para hacer curación en tiempo real. Acabo con una frase, que esta es la última frase que tenía. Lamento haber pasado tan rápidamente estas últimas diapositivas. Es una frase que leí antes de ayer en El País y que me parece muy apropiada. Es de Jorge Cepeda Patterson, que es el ganador del último premio Planeta. Y en la entrevista que le hacen justamente sobre su último libro, dice esta frase que me ha gustado. En un mundo con millones de accesos a las noticias, más que nunca se necesita del prescriptor, del curador, de alguien que oriente y dé los elementos para aprender a valorar un hecho. Este papel de prescriptor, de curador, es el que creo que podéis y debéis hacer vosotros en vuestros centros. Aquí tenéis más información sobre lo que he dicho, tenéis enlaces a todo ello. Y nada más, muchas gracias y, como suelo decir siempre, muy buena curación.